¿Alguna vez te preguntaste qué hace que un maestro sea verdaderamente influyente? No es solo el conocimiento que comparte, sino cómo lo transmite. En este episodio vamos a explorar cómo convertirte en un gran maestro, que no solo enseña, sino que mueve a la acción. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Déjame darte la bienvenida a un nuevo episodio de Liderazgo Juvenil y Adolescente. Qué bueno encontrarnos semana a semana y estar también explorando un poco más qué es aquello que puede hacer que nuestro liderazgo se potencie y avance más rápido. En el día de hoy tenemos un tema espectacular, pero antes que nada quiero recordarte, como todas las semanas, que si te gusta este contenido que estamos haciendo, que si crees que puede ser de bendición para vos y para otras personas, nos encantaría que nos puedas regalar un like en el episodio y suscribirte al canal y compartirlo también con aquellos que creas que le puede ser de utilidad. Es nuestra misión desde Upgrade lograr que cada vez más líderes de jóvenes y adolescentes puedan potenciar sus ministerios, porque a la vez van a crear chicos más conectados con el propósito de Dios para su vida y el mundo va a empezar a transformarse. Vamos entonces al tema de hoy. Hablamos de los maestros y todos tenemos maestros memorables que hemos quizás hasta recordado con mucho cariño por su forma de ser y por sus enseñanzas. Pero quiero comenzar con algo que hace algunas semanas, haciendo mi devocional, me llamó la atención y lo anoté y dije: de esto tenemos que hablar en un episodio porque es totalmente relevante para los líderes. Entonces te invito a leer conmigo Eclesiastés capítulo 12 versículos 10 al 11, que dice así: porque el predicador no solo era sabio, sino un buen maestro. No solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante. Las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Destacan importantes enseñanzas. Los alumnos que captan lo que sus maestros dicen son listos. Entonces, este pasaje es tremenda sabiduría que tiene, que puede ser aplicada y muy relevante en nuestros días, pero vamos a desglosarlo paso a paso. En primer lugar, se nos pone al predicador como un ejemplo de maestro. Fíjense que el pasaje dice: el predicador no solo era un sabio, sino un buen maestro. Es interesante que él hacía algo más, se nos dice, que compartir la información, sino que hacía que sus enseñanzas fueran memorables y útiles para la vida diaria. Y esto tiene que ver con ser un buen maestro. Nosotros, a medida que vamos pasando el tiempo, cada vez que adquirimos de nuestras vivencias un aprendizaje y lo incorporamos, nos vamos volviendo sabios. A medida que le pedimos a Dios, como dice, que traiga sabiduría a nuestras vidas y ponemos en práctica lo que Él nos enseña, nos vamos convirtiendo en personas sabias. Pero ser sabios es solo una cara de la moneda. La otra interesante que se nos plantea en Eclesiastés es ser un buen maestro, poder enseñar, o sea, no solamente quedarnos con lo que tenemos, sino transmitirlo, enseñarlo. Y te pregunto, ¿tú eso que Dios te dio, te lo guardás para vos o lo estás compartiendo con otros? ¿Sos una persona que cuando Dios le habla, lo asimila, lo pone en práctica y ahí termina? ¿O a la vez comparte con otros a ver a quién le puede servir? Muchas veces el guardarnos eso hace que otras personas tengan que pasar por el mismo proceso de dolor para aprender, cuando podrían aprenderlo mucho más barato. Dicen que tenemos dos grandes maestros, ¿no? Uno tiene que ver con la experiencia propia, por las vivencias que nos cuestan quizás tiempo y dolor, y otra es por aprendizaje de experiencias ajenas. Y esto tiene que ver con escuchar lo que le pasó al otro, agarrar ese aprendizaje e incorporarlo, lo cual me ahorra tiempo y dolor. Entonces, fíjense que si bien todos necesitamos un proceso propio de asimilación, cuánto más barato es a veces hacerlo, y qué mejor que advertirle a otros que, che, yo estuve ahí y la verdad que no fue bueno, te conviene hacer esto para evitarlo o esto para aprovechar. En segundo lugar, se nos dice
que él enseñaba, no solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante. Te pregunto, ¿cómo podés hacer que las enseñanzas que vos transmitís capten la atención de tus chicos, de tus jóvenes, de tus adolescentes? Muchas veces nosotros presentamos el contenido así como viene y nos olvidamos que la atención, y más en estos días, es mucho más pequeña. Por ahí es todo un desafío agarrar y decir, ¿cómo hago para que en los 8 primeros segundos captar la atención, sobre todo si trabajas con preadolescentes, de los chicos? ¿Cómo hacer para engancharlos para que después sigan ese proceso? ¿Por qué? Porque como dijimos, esto no se trata solamente de transmitir, sino de transmitir de una forma que ellos asimilen. Nuestra meta no es contar la información, sino que ellos la aprendan. Entonces, esto nos convierte en buenos maestros. No en personas que enseñan cosas interesantes solamente, sino que sus alumnos logran que aprendan esas cosas. Y nos cambia mucho el juego, porque por ahí no es tan difícil transmitir, es más difícil que el otro reciba. Y si bien esta es una tarea que en gran parte depende del Espíritu Santo, nosotros deberíamos ser diligentes en hacer todo lo que nos corresponde. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Interesante desafío. Y quizás acá podríamos después, te voy a invitar a que en los comentarios pongas sugerencias, porque yo te voy a tirar algunas, pero creo que vos y otras personas más que están escuchando tienen muchísimas más, ¿sí? Pero por ejemplo, vos podés empezar llamando a veces la atención con un video choqueante. A veces podés entrar haciendo una actuación, un acting de algo que sea totalmente improvisado y que nadie se dé cuenta que es un acting. Otras veces podés llamar su atención a través de un juego, de una dinámica. Entonces, hay muchas cosas que logran captar la atención en segundos. Depende mucho de tu grupo, ¿sí? Pero está muy bueno. Está muy bueno que llame su atención. En cuarto lugar, dice que las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. ¿Viste cuando vos te pinchás y enseguida te movés, salís de ese lugar porque algo te está pinchando? Bueno, dice que las palabras del sabio son así. Es algo que por ahí incomoda, molesta y obliga a que tomes una acción. O te quedás ahí con esa molestia o te movés para avanzar. Y de esta forma actúan las palabras del sabio. Entonces, cuando vos sos un buen maestro, no solo tirás y bueno, cada uno haga lo que quiera, sino que de alguna forma los movés a la acción. Un buen maestro, anotaba acá, no solo habla para ser escuchado, sino para provocar una transformación. Qué interesante, y esto totalmente es algo que tenemos que hacer en conjunto y en colaboración con el Espíritu Santo. El poder ser personas que no solamente hablan bien, sino que transforman vidas. Nos encantaría contarte algunas estrategias, pero algo, por ejemplo, que a mí me costó mucho tiempo y recién ahora estoy empezando a implementar con más periodicidad, sería generar un llamado a la acción. Vos vas a ver que en muchos de los videos terminan invitándote a hacer algo, a tomar acción, invitándote a hacer un comentario, como el día de hoy te estoy invitando. ¿Por qué? Porque sinceramente yo sé que a veces puede parecer molesto, siempre nos piden algo, pero cuando vos empezás a hacerlo, no solo estás asimilando eso que acabas de incorporar, sino que a la vez estás compartiendo tu experiencia y bendiciendo a otro. ¿Y sabés qué produce que vos compartas con otro? Que empieces a vos empezar a crecer también en eso que hiciste. Empezás a ordenar tus ideas. Entonces, en el episodio pasado decíamos que una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Y cuando vos compartís, cuando vos escribís, cuando vos contás una experiencia, a la vez estás ordenando tus ideas y asimilando algo nuevo y te hace crecer a vos. Entonces, hablábamos del predicador que no solo era un sabio, sino un buen maestro. Y hablábamos el predicador como un ejemplo de un gran maestro. En segundo lugar, tenemos que enseñar de forma interesante. No solo enseñar, sino que los chicos o nuestros receptores se interesen en el contenido. Y en tercer lugar, usar palabras, llamados que muevan a la acción. Que no se queden solo con un conocimiento, sino que los lleven a incorporar.
concluimos con lo siguiente. Ser un buen maestro va más allá de transmitir conocimientos. Yo anotaba, se trata de inspirar, motivar y generar cambio en la vida de aquellos a quienes vos estás enseñando. Siguiendo el ejemplo del predicador en Eclesiastés, podés no solo ser un sabio, sino un maestro que deja huella. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vos enseñás de manera interesante, porque estás terminando moviendo a la acción. Vos estás impactando el corazón y el futuro de tus jóvenes y adolescentes. Entonces, quiero invitarte a reflexionar sobre tu estilo de enseñanza y a implementar estos principios en tu ministerio, ¿sí? ¿Estás logrando que tus jóvenes no solo te escuchen, sino que también actúen? Compartí en los comentarios qué estrategias a vos te gustaría aplicar y cómo planeas convertirte en ese gran maestro. Yo creo y quiero cerrar diciendo que juntos nosotros podemos inspirar a la próxima generación. Pero requiere que a veces salgamos de donde estamos, por más que estemos en un muy buen nivel como maestros, y ver qué es lo siguiente. Porque con ese pequeño crecimiento que hacemos día a día, estamos arrastrando detrás nuestro y elevando a los chicos a que nos superen. Pero depende de nosotros. Entonces, te animo a que seamos esos maestros que generan un cambio en la próxima generación. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.